Aleluya. Gloria a Dios. Por aquí. Gracias, Señor. Tome asiento. Se me ha quedado un audífono enganchado en mi oreja pequeña. No me había dado cuenta, no la sentía. Bien, damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque podemos estar en este lugar. Me alegro de que podamos estar aquí juntos buscando del Señor. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado los que están orando de madrugada? Bendecidos. ¿Sí? ¿Cierto? Gloria a Dios. Cuesta, pero hay, ¿cierto? Estamos haciendo un esfuerzo para levantarnos temprano, muy de mañana y dedicar ese tiempo para el Señor. Amén. Para algunos es más fácil, para otros un poco más difícil. Pero no es el sacrificio lo que honra al Señor, sino que los corazones que se presentan delante de Él con sinceridad y con un espíritu quebrantado y con la conciencia de hijos. Porque recuerde que no es su oración la que mueve la mano de Dios, sino que es el intercesor, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que está intercediendo ante el Padre. Y es el Espíritu que nos ayuda a pedir como conviene. Porque ni eso podemos hacer muchas veces. Amén. Bien. Vamos a compartir una palabra. Yo sé que nuestro pastor oró, pero yo necesito orar aunque sea un minuto. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Trae luz a nuestro espíritu. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nosotros somos tus siervos y nos rendimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Dios. Amén. La iglesia de Dios. Abra su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Amén. ¿Lo tiene? Bien. Ahora lo buscaré yo. Ya, lo tenemos arriba. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Volvemos a leer. Y yo también te digo, aquí, cierto, Jesús le está hablando, como dice ahí, a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, se remonta más allá del Nuevo Testamento. La iglesia de Dios está ya en el Antiguo Testamento. La congregación de los escogidos por Dios, su congregación, Israel, formaba parte de la iglesia de Dios, de los escogidos de Dios, que Él había predestinado, que había escogido como suyos, a los cuales les había dado promesas, y les había de bendecir a través de un hombre. Primero, Abraham, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Abraham, al cual Dios escogió como parte de su congregación, como parte de su iglesia. Desde él salieron naciones, pero una nación salió para darle gloria al Señor y escogida por Dios. Una nación escogida por Él y para su honra. Para en esa congregación, para en esa iglesia, fuera manifestada su gloria, para que en esa iglesia fuera conocido su nombre, para que en esa iglesia fuera manifestado su poder, para que en ese lugar descendiese su presencia y habitare en medio de ellos. Todo comenzó con Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, a Egipto, hermanos, todos en Egipto ya. El Señor guardó a José. José, ustedes saben la historia, había propósito en la vida de José. Pasó malos momentos, pero todos los malos momentos que pasó, que lo vendieran, que lo despreciaran, que lo acusaran falsamente, que estaba acosando a una mujer que no le pertenecía a él, que trató de abusarla, que estuvo en la cárcel, que fue olvidado por aquellos que recibieron el regalo de la interpretación de sus sueños que Dios le entregó a José, y salieron de la cárcel y se olvidaron de ellos, pero el Señor no se había olvidado de él, y en el momento que Él había determinado en su soberanía, en su voluntad, porque hay una soberanía del Señor para cada uno de nosotros, y en toda la creación y en todo el universo, la soberanía del Señor se hace presente y se hace, ¿cierto?, partícipe en todo. Y en la soberanía de Dios, Dios tenía escogido ahí a José. José subió al trono de Egipto, se acordó porque el Señor envió un sueño, porque eso es la soberanía de Dios. El Señor le dio un sueño a Faraón, sueño que no lo dejaba dormir, sueño que lo acosaba, sueño que lo hostigaba, que no le permitía estar en paz. Dios permite que alguien se acuerde, que el copero se acuerde, ¿cierto? O sea, que el panadero se acuerde de José, trae a José, José viene ante el faraón, Dios por medio de su Espíritu Santo interpreta el sueño. José en ese lugar en Egipto es puesto como gobernador, y cuando es puesto como gobernador empieza, ¿cierto?, un proceso nuevamente en la soberanía de Dios. Dios que le había dado una promesa a Abraham, que cayó sobre Isaac, y de Isaac sobre Jacob. Y en la soberanía de Dios, Dios se acuerda de la promesa que Dios hizo a Abraham, que cayó sobre Isaac, que vino sobre Jacob y cayó también sobre su hijo José. Y estaba la promesa sobre Jacob, la promesa del Señor que Dios le había dado. Abraham quería una nación grande. Esa nación y esa congregación no podía morir en el desierto por causa de la hambruna que venía en el desierto y en el mundo de ese entonces. Entonces Dios en su soberanía prepara a José, lo lleva, y ustedes saben la historia. Él toma y el faraón le dice: no hay nadie mejor preparado que tú para hacerse cargo de todo lo que va a acontecer. José toma, junta grano, se hace cargo, hace grandes graneros, grandes bodegas, junta todo ahí. El Señor mueve toda la historia, porque Él es el Dios de la historia de la iglesia, porque Él es el Dios de nuestra historia, porque Él es el Dios todopoderoso que tiene control de nuestras vidas. Él es Dios, y no crea que lo que a usted le está sucediendo es parte de la casualidad o solamente tiene que sufrir. No, es Dios en su soberanía que provoca todo, mueve todo, para que nosotros en el determinado momento y en su voluntad veamos la gloria, y la gloria sea para Él y solo para Él. Entonces en ese momento José está ahí,
hay un suceso de sus hermanos, vienen, los reconoce, hay una lección que él quiere darle a sus hermanos, pero el Espíritu de Dios estaba en él y se dio cuenta que no tenía que seguir con esto, porque el Espíritu Santo del Señor que estaba en él le provocó una sensación de... Con lo que hace el Espíritu Santo, convencernos de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado a José, y José dice: no está bien que siga con esto. Llama a los hermanos, trae a sus hermanos, les dicen: yo soy José. Y todos recordaron la soberanía de Dios de nuevo y se postraron delante de él y lloraron y dijeron: lo que él soñaba venía de Dios. Cuando nos burlábamos y cuando lo echamos al pozo, no era él, era Dios. Y José manda a buscar a su padre, vienen todos a ese lugar, nacen en ese lugar muchos israelitas, crece la nación, se fortalece la nación, es muy fuerte la nación y la congregación de Dios se siente cómoda, empiezan a crecer, se sienten seguros. Sienten que toda la provisión está a favor de ellos, que no viene necesidad de nada. Se olvidan de Dios, se adaptan a la cultura de los egipcios y están ahí con la cultura de los egipcios, disfrutando del pan, de todo lo que había, de la abundancia que había en Egipto. Muere el faraón, muere José y todos los que siguieron naciendo. Se levantó un faraón que no conocía de Dios y se endureció su corazón. Y empezó a apretar a la nación de Israel, a la congregación, porque la congregación había estado quieta, se había quedado dormida y se había acomodado al sistema. La congregación empieza a sufrir el embate, empiezan a caer presos de la esclavitud del faraón, ya no tienen los mismos derechos, ya no tienen las mismas regalías, están sufriendo, esperan un libertador, porque era parte de la promesa de Dios que le había dado a Abraham, que iba a haber una nación y que iban a ser una nación, no dentro de otra nación, sino que una nación independiente, con su propia tierra, con su propia soberanía, y que en ese lugar honrarían y bendecirían el nombre del Señor. Todo eso el Señor se lo había entregado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Era promesa de Dios para aquellos que Dios había escogido. Dios los saca con poder de Egipto y los saca al desierto, los saca con prodigios y milagros, porque Dios les había elegido, Dios les había escogido como nación, como su congregación, como su tesoro, como el lugar donde Él se manifestaría, donde Él descendería, donde Él tendría comunión, donde Él le daría sus leyes, donde Él les ordenaría y servirían para el Señor. Los saca de Egipto, grandes promesas, grandes milagros, grandes señales. Un torbellino de fuego los seguía de noche para darles calor y luz. Una nube les seguía de día para darles sombra y para que no sufrieran el embate del sol y del calor en el desierto. Los hace cruzar, ¿cierto? Ustedes ya saben, el mar. Cruzan al otro lado, salen danzando, sale el primer himno, el primer cántico de María, y empieza a entonar y empieza a glorificar el nombre del Señor. Porque en la congregación de los santos escogidos por Dios debe haber cántico, debe haber adoración, debe haber gratitud y deben haber voces que se levantan para decir: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Él echó a la mar los carros del faraón. La iglesia de Cristo entona cánticos porque ve el poder y los milagros y las proezas de Dios. Entonces ustedes ven que Dios les escoge y Dios les da su ley en el desierto, y empieza a ver el pueblo pecó, el pueblo se apartó, y es ahí donde vamos a llegar, que vamos a ver que hay una congregación, y en medio de la congregación están los escogidos por Dios y están los que también forman parte de la congregación, pero que son la iglesia, solamente la iglesia visible. Solamente la iglesia visible. Porque hay una iglesia que es la iglesia visible y hay una iglesia que es la iglesia invisible. Y la iglesia visible es la que salió de Egipto con grandes poderes, con grandes proezas, con grandes señales.
Y esa iglesia visible está en el desierto, escogida por Dios, pero dentro de esa iglesia hay una iglesia también invisible. Y en esta iglesia visible, primeramente, todos forman parte de ese cuerpo. Todos forman parte de esa iglesia. Esta es la iglesia visible, esta es la iglesia que todos vemos. Esta es la iglesia que nosotros llegamos y decimos, wow, hoy día vinieron muchos hermanos. Esta es la iglesia que podemos ver con nuestros ojos. Esta es la iglesia que podemos ver cuando estamos cantando, que levantan las manos, que muchos lloran, que otros levantan las manos como meditando y en fin. Esa es la iglesia, los que vienen, los que se congregan, los que están, la iglesia visible. Es la iglesia visible. La iglesia, yo tengo que decir y reconocer que hace unos años atrás, no unos años, muchos años atrás hablé acerca de la iglesia, donde nació la iglesia. Y yo en ese mensaje dije que la iglesia nació del costado de Cristo. ¿Te acuerdas, mi amor, tú algo? Sí. Y es un error, no nació ahí. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo nació en Génesis. Así que me retracto, me arrepiento. Es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Él nació desde el principio. Y cuando yo empiezo a ver eso y cómo Dios a través de la historia tiene a todos sus escogidos para formar parte de esta congregación, luego llegamos a Jesús. En esta congregación antigua usted va a encontrar nombres muy connotados, podríamos decir, que se destacan y ustedes los conocen. Va a encontrar un Gedeón, va a encontrar un Abraham, va a encontrar un José, va a encontrar un Daniel, va a encontrar un Sadrach, Mesach y Abednego, va a encontrar en esta congregación un Sansón también, va a encontrar en esta congregación a un Josué, va a encontrar un Caleb, va a encontrar un Moisés, usted va a empezar a encontrar personas que formaban parte de esta iglesia visible, pero que eran distintos aunque estaban dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia eran personas llenas del Señor, llenas de la gracia del Señor, personas que entendían que el llamado de Dios no venía de nuestro alrededor, sino que venía desde arriba, desde Él. Y como venía desde a Él, esto era muy serio, esto era muy digno. No era cualquier cosa, era un servicio para Dios, era una honra para nosotros servirle y para ellos también. Gloria a Dios, amén. Entonces, usted va a encontrar una congregación y va a empezar a entender que dentro de todo esto estaban los escogidos de Dios, los elegidos de Dios. Los que habían sido predestinados por Dios para formar parte de la iglesia invisible. Los que creen, los que esperan, los que viven para agradar a Dios. No los que viven para el mundo, no los que viven para sus deseos, sino que son los que cada día luchan con sus deseos y se los llevan delante del Señor y le dicen: Señor, mi carne, mi mente desea esto, pero en mi espíritu y yo quiero agradarte, yo quiero buscarte, yo quiero vivir para ti. Y estos se niegan a ser el común denominador. Son personas extraordinarias, personas humildes, personas que voluntariamente rinden su vida al Señor, que el Espíritu Santo les guía, que reconocen su necesidad de Él, que viven en humildad, que son sumisos al Señor, que son obedientes a su palabra, que no tienen comunión con el mundo, que cada día sujetan sus deseos, su voluntad al Señor y no pueden vivir sin estar en comunión con Él, que en algún momento dejan, les cuesta un poco, a lo mejor pasan unos días pero se desesperan, no pueden vivir sin estar en comunión con el Señor. Estos son la iglesia invisible. Entonces nosotros nos encontramos con Jesús hablando con Pedro. Y ustedes saben ya esta historia, pero a lo mejor vale la pena volver a recordársela, o tal vez algunos de ustedes no saben. Está Jesús conversando con Pedro, y es aquí donde la Iglesia Católica, cierto, dice que cierto, Pedro es
prácticamente el fundamento o el primer papa también de la iglesia. Es el que tiene las llaves, ¿cierto? Porque el Señor le dio las llaves y que Pedro es la roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia. Y por eso que Pedro es tan importante para la iglesia católica. Pero Jesús nunca le dijo a Pedro, acuérdense que Pedro ahí significa piedra, Petro, piedra, significa piedra o piedra pequeña, ¿ya? Pero cuando ahí dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando, Jesús está hablando de él. Dice, Pedro, piedrita, yo les quiero decir algo. Yo también digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, dice Jesús, hablando de él, edificaré mi iglesia. Y ahí la palabra, ¿cierto? Sobre esta roca está hablando de un peñasco, está hablando de esas piedras gigantes que se desprenden de un cerro, de esas piedras. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Se da cuenta usted o no? Entonces usted ve a Jesús aquí hablando acerca también de la iglesia. Hoy día la iglesia de Cristo usted la puede encontrar en diferentes lugares como estaba en el Antiguo Testamento. En casas, en hogares, familias determinadas formaban parte de la iglesia de Dios, de Él. En el Nuevo Testamento la iglesia también se compone de familias. Habían familias en diferentes lados. Esa era la iglesia de Cristo, esa era la iglesia de Dios. Los que se reunían en las casas, los que se reunían en los templos, era la iglesia de Dios. Era la iglesia de Él. Se reunían para honrar y para bendecir el nombre del Señor. Podríamos decir que la iglesia visible son todos los que profesan fe en Cristo y dan evidencia de su vida de fe. Esos, ¿cierto? Esos son los que forman parte de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, que es la iglesia visible. Los que forman parte de la iglesia de Cristo, que dan evidencia de su fe, que vienen, que están, que hablan, que se congregan, ¿cierto? Están ahí. Pero en la iglesia visible siempre habrán personas inconversas, como hubo también en Israel, como hubo también en la congregación del Señor, como hubo en ese momento cuando Moisés sube al monte y la congregación, muchos empezaron a decirle a Aarón, haz un Dios, porque él subió allá al cerro a hablar con Dios y ya no volvió, él murió. ¿Cierto? La iglesia visible siempre quiere tocar, quiere palpar. Son solamente creyentes que han hecho su confesión. Y ese es el problema de solo hacer la confesión de fe, de decir, Señor, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, sin que haya un compromiso mayor, sin que hayan frutos tras esa conversión. Lo hemos dicho de otras maneras y lo he dicho de otras formas. No es suficiente con llegar a la iglesia y decir yo acepto a Cristo, porque prácticamente hoy obligamos a las personas, usted necesita del Señor, 10 segundos, 10 minutos, 5 minutos, usted tiene que venir. Se le obliga a la gente sin que el Espíritu Santo del Señor redarguya. Entonces las personas pasan por compromiso con quien vienen, pasan por compromiso con el predicador, y no hay un quebranto, ¿entiende usted o no? No hay un quebranto, no está ese quebranto y ese convencimiento que lo provoca el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor convence de pecado y cuando Él convence de pecado, eso es lo que hace. ¿Sabe lo que es convencer? Sí, yo soy pecador. Eso es estar convencido. Yo soy pecador, yo necesito del Señor. Yo necesito del Señor, yo soy pecador, lo necesito cambiar, necesito venir a Él es la solución, yo la necesito. Necesito que cambie mi vida, necesito que cambie mi historia, ¿entiende? Pero no se da eso. No hay lágrimas, no hay humillación, no hay necesidad, no se manifiesta. ¿Entiende usted o no? No hay convencimiento, no se ven redarguidos. Pero los que son redarguidos por el Espíritu Santo, son convencidos por el Espíritu Santo, vienen
son fieles, tienen dependencia total del Señor, se sienten quebrantados. Y tomamos el ejemplo bíblico y miran así al Señor. La palabra dice, como la sierva mira la mano de su Señor, así los que son redimidos, los que son salvos, los que forman parte de la iglesia invisible son esos, los que miran a la mano de su Señor con dependencia. Ese ejemplo es como la sierva que está en la casa, que es prácticamente la esclava que está en la casa, que no tiene de quién más depender sino de su amo, de su Señor. Si no está su Señor, no tiene nada. No hay nada para ella. La iglesia invisible de la cual usted y yo tenemos que formar parte, es así, depende de su Señor. No puede vivir sin su Señor. No puede vivir sin conversar con Él. No puede vivir sin hablar con Él. No puede vivir sin humillarse delante de Él. No puede estar sin decirle, Señor, yo necesito de ti. Respira del Señor, respira de su amado, respira de Él. Y cuando no se siente, cuando no está cerca de Él, se ahoga, se siente que le falta algo. Tiene dependencia de Él. ¿Entiende lo que es dependencia de Él? La iglesia visible solamente es esa que viene, que está, pero que no le necesita. Que lo cambia por el trabajo, que lo cambia por el dinero, que lo cambia por los afanes de la vida, que lo cambia constantemente por otro Señor. Que tiene la capacidad de jugar con esto y decir, no, hoy día no lo necesito porque tengo esto. Pero hoy día no tengo esto, necesito de Dios. No hay dependencia de Él. No es su Señor. Es esa iglesia que se conforma y dice, no, yo ya tengo de todo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Tengo de todo. Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de nada. Pero el Señor, ¿qué le dice? Pero eres pobre, miserable, desnuda, ciega. ¿Se da cuenta, no? Eres ciega, pobre, desnuda. Y te crees porque tienes todo. Y porque estás bien económicamente, porque estás bien posicionada, porque estás en un lugar donde hay mucho comercio, porque estás en un lugar donde llegan las flotas de barcos y se mueve mucho, hay buena economía en ese lugar. Y la economía te tiene como una iglesia estable, una iglesia que tiene su buen edificio, una iglesia que tiene su buena comodidad, una iglesia que tiene su, no sé, en ese tiempo, aire acondicionado. Esa iglesia tenía de todo. No le faltaba nada. No tenían una silla, cada miembro tenía un sillón. Era cómodo. No tenían necesidad de nada. Pero ahí el Señor la mira y le dice, pero eres ciega. ¿Por qué? Porque no me tienes a mí. Porque no me tienes a mí. Entonces la iglesia visible es aquella que depende solamente de su capacidad. La iglesia visible es esa que depende de sus fuerzas, de sus propias convicciones. Es la iglesia que es guiada por sus emociones y no por el Espíritu Santo del Señor. Es una iglesia que es movida por sus emociones, sus sensaciones y no por sus convicciones. Es una iglesia que es movida por sus emociones, no está convencida por el Espíritu Santo, no tiene convicciones claras en relación a la palabra del Señor, sino que solamente es una iglesia convencida por las emociones. No es una iglesia con carácter, es una iglesia sensible a todo, al mundo, a sus deseos. Es una iglesia que se desenfoca. Es una iglesia que se va rápidamente y se olvida de todas las promesas y todas las proezas y todos los milagros y todas las señales que Dios le dio. Y le dicen, Señor, yo en Egipto tenía carne, en Egipto tenía cebolla, en Egipto tenía pan, en Egipto tenía. Yo estaba bien en ese país, Señor, y ahora aquí no tengo nada.
Señor, en ese país yo era bendecido, en ese país tenía nombre. No me faltaba nada. Y Dios les daba carne, les envió maná, les envió perdices, tortas, ya se me olvidó el nombre. Perdices, no sé, ya no me acuerdo. Codornices eran, ¿cierto? Ya, codornices. Les envió codornices, ¿cierto? Les envió codornices. Y comieron, se saciaron. Les envió maná y se saciaron. Pero al tiempo después se olvidaban de que Dios había hecho esos milagros y esas proezas poderosamente para ellos. Y renegaban en contra de Dios y se quejaban en contra de Dios porque no tenían dependencia de Él, sino que tenían dependencia de lo material. Hermano, ¿cuánto debemos cuidarnos hoy de cuando no nos vemos con una luca en el bolsillo, desesperarnos? Es que no tengo ni siquiera una luca en el bolsillo. ¿Qué voy a hacer? Yo dependo de mi trabajo, dependo de esto. No, hermanos, la iglesia de Cristo depende del Señor. Dependemos del Señor. Él es el Señor del trabajo, Él es el Señor de la provisión, Él es el Señor de los milagros, Él es el Señor que mueve su mano a favor de aquellos que le aman. Y si en algún momento estos que forman parte de la iglesia invisible, que no son mayoría, que son minoría, que son aquellos que se van a presentar delante de Dios y el Señor les va a decir: entra, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero van a entrar esos también que forman parte de la iglesia, que es la iglesia visible, que quiere ser la que lleva el manto de colores, la que lleva el manto escarlata y que todos la ven, qué linda se ve, qué bonita va. Es ella la que quiere ser vista. El Señor dice: ya tienen su recompensa. Jesús dijo: ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que los miren, que los elogien, que le digan que bien lo haces, que le digan que bien lo haces, que lindo te ves, que cara de ungido tienes. Tú sí que sabes. Pero esos un día se van a presentar delante de Dios. Crea o no crea, usted se va a presentar delante de Dios. Por si usted cree, gloria a Dios. Y si usted no cree, gloria a Dios. Pero se va a presentar. Y esa, cuando se presente, le va a decir: Señor, en tu nombre yo también hice buenas obras, yo también di plata, yo también doné, yo también hice esto. Señor, además en tu nombre echamos fuera demonios. No les conozco. No sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son ustedes. ¿Entiende usted o no? ¿Empieza a ver la diferencia? ¿Empieza a ver la diferencia? Esta iglesia que le gusta vestir esplendorosa, porque es la novia del Señor. No, si somos de la novia y la novia tiene que andar. Hey, habían 3 novias en la parábola de Jesús. No era solo una, eran 3. Estaban las prudentes y las insensatas. Entonces la iglesia invisible es la que tiene su lámpara con aceite. La iglesia visible, invisible. Y la iglesia visible es la que da lo mismo, total, puedo comprar mañana aceite. Si hoy día no pasa nada en la iglesia, si hoy día no importa, hoy día si no puedo orar, si no puedo buscar al Señor, total peco, hoy día da lo mismo, la gracia del Señor. Esa es la iglesia visible, la que es, digámoslo a los chilenos, pantalla. Solo pantalla. La iglesia invisible es aquella que, como la tsunamita, ¿se acuerdan? Que decía: ¿alguien ha visto a mi amado? ¿Alguien ha visto a mi amado? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Si lo han visto, háganle saber que estoy loca de amor por él. Háganle saber que estoy loca de amor por él.
Y por las calles corrió. Dijo, por las calles corrí, busqué a mi amado. Es esa que no puede vivir lejos de su amado. Es esa que no puede dormir sola. No puede dormir sola, que tiene que tener a su amado al lado de ella para estar en paz. ¿Entienden, no? Esa es la iglesia del Señor. Es la iglesia que comprende y dice, yo soy pecador, yo soy falto, yo no entiendo muchas cosas, Señor, pero aquí estoy, necesito de ti, no puedo vivir sin ti, me desespero sin ti. Esa es la iglesia. La palabra del Señor nos enseña que el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos. Si buscamos Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Si lo proyectan, está bien, perfecto, mejor todavía. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. ¿A quién conoce el Señor? A los suyos. A los suyos. A los suyos. Eso conoce el Señor. A los que son suyos. No a los que son suyos. Bueno, ya a los que son suyos el Señor los conoce. ¿Sí? El Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué dice? ¿Y apártese de qué? De iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. La iglesia invisible, esa iglesia que vive humillada, esa iglesia que vive buscando del Señor, esa iglesia que tiene dependencia del Señor, esa iglesia que no es muy popular, porque no a todos les gusta orar, no a todos les gusta obedecer al Señor, no a todos les gusta ser humilde, porque si soy humilde todos me pasan a llevar, porque si soy humilde todos me pasan a llevar, todos van a pasar por encima mío. Y Jesús dijo, si te pegan un golpe en la mejilla derecha, pon en la izquierda. Me tocó vivirlo en más de alguna oportunidad. Yo sé que a muchos de ustedes les ha tocado. Cuesta. Pero los beneficiados somos nosotros. Cuesta. No es fácil. Y la iglesia del Señor vive apartada de iniquidad, de pecado, de la maldad. Es aquella que no se siente feliz si en algún momento ofende al Señor. Es aquella que no queda impávida si en algún momento ofende al Señor con su andar. Es aquella que dice, Señor, hoy vengo ante ti y te pido perdón por los pecados que yo puedo haber hecho físicamente, por los que no me acuerdo, como dice mi papá, por los pecados que no me acuerdo, por los pecados que yo creo que no cometí. Es esa iglesia dependiente de Él. Pero que dice sobre todas las cosas, dice que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor los conoce, hermano. ¿Cuántos son hijos del Señor de verdad aquí en la iglesia? Levanten manos los que son hijos del Señor de verdad. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Y los que son de Él oyen su voz y lo siguen. Lo siguen. Los que oyen su voz, lo siguen. Lo siguen. Pablo lo describe de esta manera. Hechos 29, versículo 30. Hechos 29:30.
Usted lo está buscando, ¿cierto? $29.30. Perdón, hermano, si yo lo tengo aquí anotado, yo me equivoqué, 20. Sí, 20:30, por favor. Jesús, Pablo en realidad el que advierte en esto, es Pablo el que advierte. Y dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De la misma iglesia se levantarán hombres para arrastrar a los discípulos para sí, no para Dios, para ellos mismos, para su beneficio, que lucrarán de la iglesia, que maltratarán a la iglesia del Señor, que abusarán de la iglesia del Señor, que apartarán a la iglesia de la doctrina sana, saludable, y se levantarán y los separarán. La palabra del Señor también nos habla de que se levantarán falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas, dijo Jesús en Mateo 7, versículo 15 al 16. Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas, porque se levantarán de entre ustedes. Hermanos, dentro de la misma congregación se levantarán falsos creyentes, falsos cristianos, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos. Se levantarán y confundirán a aquellos que son incautos, aquellos que viven afanados por las cosas del mundo, pero aquellos que forman parte de la iglesia invisible de Dios, aquellos que son escogidos y que tienen convicciones y que tienen carácter, el carácter de Cristo formado en sus vidas, estos no serán distraídos, ellos se identificarán lo falso, ellos conocerán la mentira, ellos conocerán el engaño, ellos sabrán que la gloria solamente se la lleva Dios y no los hombres. Ellos tendrán claridad, identificarán lo que está sucediendo en ese corazón, en ese momento, hermanos. Pero hay que tener el Espíritu de Dios, hay que leer la palabra de Dios, hay que ser fieles al Señor, hay que servir al Señor, hay que estar en comunión y en oración constante delante del Señor. Es importante que usted ore en la mañana, es importante si usted ora en la noche, pero también es importante que usted esté en el día orando en su corazón. No solamente orando en su corazón, sino que apartando el tiempo para orar, pero durante el día también orando, buscando al Señor en su corazón. No es necesario que todos lo escuchen durante el día, pero la iglesia, esa iglesia invisible es esa que está diciendo, Señor, aquí estoy de nuevo, quiero estar todo el día en tu presencia, quiero comprender, quiero entender. No importa lo que esta iglesia está pasando, es esa iglesia que era perseguida en el libro de los Hechos, pero aún así honraban al Señor con sus vidas. Es esa iglesia que no estaba dispuesta a decir, no, el César es el Señor. No, es esa iglesia que decía, no, Cristo es el Señor. Esa es la iglesia de Cristo. No es la iglesia buena onda. No es la iglesia que dice, sí, todos son bienvenidos a este lugar, total somos todos siervos de Dios y el Señor entregó su vida por todos. No es esa iglesia la iglesia de Cristo. Es esa iglesia que entiende que Dios es santo y que Él habita en la santidad. Es esa iglesia que entiende que tiene que levantar sus manos al cielo. Y dice la palabra del Señor, levantar manos santas, sin ira, sin contienda. Es esa iglesia que no es airada, porque la iglesia airada daña, perjudica. Es una iglesia dañada. Pero la iglesia de Cristo es esa iglesia que persevera, que camina con fe. Esa es la iglesia de Cristo.
Cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos maestros, cuídense de aquellos que vienen vestidos con piel de oveja, pero en realidad son lobos rapaces. Cuídense, porque esos solamente son parte de la iglesia visible, de los que se ven, que parece que son buenos, que solamente están vestidos con piel de oveja, pero lo único que quieren hacer es llevarse a tu hija de la iglesia, es llevarse a tu hijo de la iglesia, es abusar de ti si pueden hacerlo, es abusar de tus finanzas si pueden hacerlo, es de levantar un pacto nuevo cuando el pacto ya fue hecho por Jesucristo y fue pagado y es suficiente y no se necesita más que Él por los siglos de los siglos. Son aquellos que quieren traer otra ofrenda cuando la ofrenda verdadera ya fue expuesta delante del Señor. Son aquellos que quieren venir y provocar un pacto nuevo cuando el pacto eterno ya fue hecho con Jesucristo en la cruz del Calvario y fue levantado como el sacrificio, único sacrificio, única ofrenda perfecta y agradable para Dios. Son aquellos que entienden que el único olor que agrada al Padre es el olor del Hijo. Y van al Padre a través del Hijo. Y cuando levantan un culto de adoración y cuando levantan un momento de exaltar al Señor, van a través de Cristo al Padre. Y cuando pronuncian el nombre de Cristo Jesús, se sienten quebrantados, no quedan impávidos ante el nombre de Jesús, sino que ante el nombre de Jesús se quebrantan. Y empiezan a glorificar al Padre a través de Jesús. Y cuando empiezan a pronunciar con sus labios Cristo Jesús, hay un quebranto en su alma, hay un compungir dentro de ellos, hay una efervescencia que se levanta, que es una efervescencia que les hace levantar las manos y adorar, pero al mismo tiempo estar humillados aunque están con las manos levantadas, pero al mismo tiempo estar en el suelo aun cuando están de pie, porque entienden que la gloria y la honra la merece solamente Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia invisible está llena de ese poder, del poder del Espíritu Santo de Dios. Tiene dependencia de ese poder, no depende de su poder natural, depende del poder sobrenatural que viene de Él. Sabe que para ir en contra del mundo tiene que ir vestida del poder de Dios. Sabe que tiene que tomar la coraza de justicia, el escudo de la fe, la palabra de Dios como una espada en su mano. Sabe que tiene que ponerse el yelmo. Sabe que tiene que vestirse con la armadura de Dios y no con la armadura humana. Esta iglesia, la iglesia de Cristo, sabe que tiene totalmente dependencia de Él. Y cada vez que se viste de Él. Algo sucede en ellos. No es la iglesia que va tras el diablo para perseguirlo y destrozarlo. Es la iglesia que entiende que al diablo se le resiste porque Cristo lo venció y en Él somos más que vencedores. Y que la victoria fue ganada a través de Cristo Jesús. Y que aunque Él se levante como río, aunque Él quiera acosarnos, aunque Él quiera perseguirnos, la iglesia está firme, está quieta, está entera, está completa. Puede pararse y decir: oh, yo sé en quién he creído. Entiende que no hay ningún otro espíritu que le posea, sino el Espíritu de Dios y nada más. Es una iglesia llena de poder, llena de pasión, llena de fuego, llena de ímpetu. Es esa que dice la Escritura. ¿Quién es esta que se levanta imponente como un ejército en orden? ¿Quién es esa? Es la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del Hades no prevalecerán. Contra las cuales las puertas del Hades no prevalecerán. Es una iglesia que está quieta. Es una iglesia que está tranquila. Y cuando digo que es una iglesia que está quieta y tranquila, es una iglesia que espera en Dios. Que espera en Dios. Que espera en Él. Que espera en Él. En nadie más que en Él. Es humilde. Es dócil. Es perdonadora, es conciliadora, es consoladora,
Es una iglesia que no dice que lo que ella tiene es de ella y le pertenece a ella. Es una iglesia que todo lo entrega, que todo lo da, como el libro de los Hechos, que dice que nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que traían lo que tenían a los pies de los apóstoles. Y la iglesia crecía y cada día se añadían los que habían de ser salvos, porque en esa iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, se añadían los que habían de ser salvos, porque había muchos, pero también se añadían los que habían de ser salvos. Cuando siguieron a Jesús también los discípulos, eran muchos los discípulos, pero una palabra muy dura que dijo Jesús: todos los discípulos se fueron, la multitud desapareció, la iglesia visible ya no estaba, la iglesia de multitud, esa iglesia grande ya no estaba. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, dura es la palabra. Jesús les dijo: si no les gusta a ustedes, váyanse también. Entonces la iglesia invisible, esa iglesia que vive solamente para honrar al Señor, le dice: Señor, ¿a quién iré? Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? No se va. La iglesia invisible no depende de los panes y los peces. La iglesia invisible depende del milagro que Dios puede hacer. No importa: Señor, la multitud tiene hambre, denle ustedes de comer. Señor, aquí hay solamente 5 panes y 2 peces, denle ustedes de comer. La iglesia invisible dice: bueno, el Señor lo hará, y empieza a repartir. Aunque ellos no tengan nada para comer, empiezan a repartir. Es dadivosa. Empiezan a repartir, y 5,000 fueron alimentados de 5 panes y 2 peces. Pero esa iglesia no queda descubierta, esa iglesia no queda sin nada. Esa iglesia invisible lo da todo, pero nunca queda sin nada. La iglesia invisible comenzó dando ¿cuánto? 5 panes y 2 peces, Claudio. Y lo dio todo. Y esos 5 panes y 2 peces se esparcieron por 5,000 personas. Pero ¿usted cree que Dios se olvidó de esa iglesia? Comenzaron con 2 cestas repartiendo 5 panes y 2 peces. La iglesia lo entregó todo. La congregación del Señor lo entregó todo. Pero cuando terminó todo, cada uno se quedó con una cesta. Cada uno se quedó con una cesta. El Señor le dijo: recojan todo lo que sobró. Y todo lo que sobró era una cesta para cada uno de los discípulos. Porque todo aquel que honra al Señor, todo aquel que vive para el Señor, todo aquel que es humilde, todo aquel que se humilla, hermano, va a ser exaltado por el nombre del Señor. Y va a escuchar la voz del Señor que le dice: yo soy tu Dios. Y cuando miran sus manos que no tienen nada, no la ven como si no tuvieran nada, la ven como si tuvieran todo. Cuando miran sus manos, no ven sus manos vacías. Cuando ven sus manos dicen: no, qué abundante gracia, qué abundante amor, qué abundante provisión. La iglesia del Señor es una iglesia agradecida. No es una iglesia altanera, una iglesia así, orgullosa, como dice la canción. Orgullosa. Esa iglesia que es orgullosa caerá presa de su orgullo. Dice la palabra del Señor que Él está cerca del quebrantado y el humilde de espíritu. Pero al altanero y al orgulloso Dios lo mira de lejos. Esta iglesia no es orgullosa. Es una iglesia que lo mira. Póngase de pie. Es una iglesia que lo mira. Es una iglesia que lo mira, que depende de Él. ¿Qué tienes en tus manos hoy? ¿Qué tienes en tus manos hoy? Iglesia de Cristo. Mira tus manos y di: Señor, lo tengo todo en ti. Viviré para ti. Cierra sus ojos y empieza a adorar al Señor.
Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Él tiene sus tiempos. Él tiene sus tiempos en sus manos. No desesperes, no te angusties. Vive para Él. Vive para honrarle a Él. Y Él se encargará de todo lo demás. Sé un hombre, una mujer de carácter, con principios eternos, dependencia de Él. Y no seas una iglesia emocional. Tú y yo somos la iglesia, no es el edificio. Tú y yo somos la iglesia y en ti mora el Señor. Él ya no vive en estos edificios. No importa qué tan bello y cuán grande sea el edificio que usted edifica y cuántas veces usted entre y salga de la iglesia. Su Espíritu Santo vive en usted. Dios ha decidido vivir en usted. Él lo ha decidido. No fue impuesto por hombre alguno. Él ha decidido vivir en usted. Lo único que Él espera de usted es que usted le honre, que usted se aparte del pecado, que usted se aparte de la idolatría, que se aparte de la soberbia, que se aparte del orgullo y que viva absolutamente para Él y nada más. Eso es suficiente. Agradándole a Él y viviendo para Él. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Yo sé que hay, Señor, escogidos por ti. Señor, desde antes que todo fuese fundado, Señor, tú escogiste, tú llamaste. Como llamaste, Señor, a la creación, a la vida. Como llamaste lo que no era, Señor, para que fuese. Así tú llamaste a los tuyos, Señor, antes que todo fuese formado. Nos escogiste del vientre de nuestra madre, aun cuando fuimos formados en pecado, Señor, y en pecado fuimos concebidos. Señor, aleluya. Tú nos escogiste y hoy te miramos a ti, Señor. Y damos gracias porque logramos entender y dimensionar, Señor, que solamente en ti y a través de ti, Señor, podemos ser lo que tú deseas. Ya no necesitas sacerdotes, Señor. Tú necesitas, Señor, hombres y mujeres, siervos, Señor, siervos, porque ya hay un sumo sacerdote, Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Ese eres tú, Jesús. Te compadeces de nosotros, nos miras, nos levantas, nos amas. Señor, y un día llegaremos a tu presencia y tú dirás: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Señor, muchos en aquel día, Señor, tú no les conocerás porque se avergonzaron de ti aquí en la tierra. Se avergonzaron, Señor, de ti. Y tú te avergonzarás un día delante de los santos ángeles. Pero también hay otra iglesia, Señor, a la cual, Señor, aleluya, tú recibirás con gozo. La harás entrar, Señor. Y entonces tu palabra dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Señor, aleluya, todos en aquel día, Señor, que pertenecen a ti, te adorarán y servirán a ti y entrarán en esta gran cena, en esta gran fiesta. Tus discípulos en el aposento alto, Señor, comieron el pan, bebieron el vino y recibieron esa cena, Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Pero volvemos a recordar que ese día, Señor, mientras comían, ellos sabían, Señor, que un día ya no ibas a venir más para morir,
que un día ya no ibas a venir más para sufrir, sino que ibas a venir por ellos, que te esperaban, que un día ya no ibas a estar más cenando pan amargo y vino, Señor, sino que íbamos a estar en la cena contigo en el cielo, Señor. Esa es nuestra esperanza, aunque para muchos sea locura, Señor, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, y damos gracias por eso, Señor. Bendigo a mis hermanos, a la iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.